estamos muy agradecidos de que estén compartiendo acá con nosotros su experiencia. Eh, Así que bueno, esperemos que a los chicos les va a servir y gustar cómo es el desarrollarse profesionalmente. Bueno, gracias por la invitación. Ustedes están acostumbrados porque tal vez tengan charlas semana a semana o todos los días. Para nosotros el formato, principalmente para mí, que no estoy en la docencia, es extraño y esperamos poder transmitir lo mismo que cuando tenemos y nos vemos cara a cara con la gente, poder contar lo que hacemos y desde ya que si después hay tiempo para charlar y tener algún diálogo sobre algún tema que quede por aclarar, lo hacemos, porque preferimos en los formatos de charlas no hablar en profundidad sobre un trabajo, sino hacer un paneo general para de alguna manera puedan chequear o podamos chequear nosotros mismos, estudiarnos a nosotros mismos y ver la coherencia entre un trabajo y otro. Bueno, y acá se nos sumó también Patricio y Alejandro de la facultad. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Qué tal? Buen día, gracias por la invitación. Bueno, yo soy Alejandro. Soy Alejandro Ale. Boraquia, soy el decano de la Facu. La verdad, un gusto tenerlos acá. Es un gusto para nosotros, un placer, un honor, te diría, así que, bueno, nada, vamos a contarles qué es lo que hacemos e intentar contar cómo lo hacemos, que me parece que es lo más interesante de esto, ¿no? La charla con los estudiantes es no el qué, sino el cómo, o las dos cosas, pero el cómo sobre todo. Sí, está buenísimo, está buenísimo. Además, nos pareció súper interesante que ustedes hablen bueno, viste que esta especie de congreso que estamos haciendo así virtual y medio salteado, va pasando como en muchas materias. Y nos pareció interesante que ustedes estén en construcciones, ¿no? Una materia de tercer año de la carrera, en donde, digamos, obviamente la preocupación ronda lo tecnológico y nos parece que lo que ustedes hacen como estudio, bueno, obviamente tiene como una, una gran preocupación desde ese lugar y está muy bueno que ustedes lo cuenten acá en Construcciones. Así que, digamos, son parte de todo este congreso virtual extraño que estamos armando, que va saltando de materias y vamos encontrando como en cada materia un motor que dispare la invitación a un estudio. Así que, bueno, bienvenidos y los dejo. La verdad, nada más quería saludarlos, me metí para saludarlos, justo tuve una reunión y dije, bueno, voy a entrar, los saludo y me voy, abro la puerta y me voy a otro taller. Muy bien, me gusta el formato físico. Bueno, gracias chicos, después me sumo al final. Muchas gracias, Daniel. Dale, chao. Bueno, en primer lugar, lo que nos pareció muy interesante sobre el planteo que nos comunicaron sobre cómo está armada la materia, es no usar la construcción o la tecnología en sí misma como un fin, sino tenerla siempre planteada como una herramienta, como un contenedor para distintas intenciones que tengan que ver con cuestiones del habitar, con cuestiones formales, experimentales, pero estudiar la construcción, no por la construcción en sí, sino como el contenedor para otras intenciones, me parece que es una muy buena manera de encarar la cuestión pedagógica de las construcciones, y es algo en lo cual nosotros suscribimos y que de alguna manera lo que estamos intentando en el armado que hicimos de charla para hoy es reforzarlo, es mostrar cuáles son los fines que nosotros perseguimos a la hora de decidir determinadas cuestiones tecnológicas. Ariel, no sé si con respecto a la cita de Lorenzo tenés algo para agregar. Bueno, en realidad es eso, ¿no? ¿Qué termina siendo la arquitectura o qué termina siendo para nosotros? Si no hay un soporte, si no hay una obra arquitectónica, los proyectos pueden ser maravillosos, suelen ser maravillosos, pero si no tenemos en cuenta todos los factores de los que vamos a estar hablando de ahora en más, y uno que es el centro de todo esto, que son las personas en el habitar, nada de todo esto tiene sentido. Lorenzo Rocha es un teórico, es un arquitecto mexicano que si googlean tiene un par de libros bastante interesantes. Eso como para hacer referencia a la cita. Y después de ahí, si querés, eso. Sí, lo que les vamos a mostrar es ahí un poquito estructurado en 4 partes. Primero, en el apartado 0, lo que me parece que es necesario comprender para entender la práctica del estudio, que tiene que ver con cuestiones particulares de la zona en la cual estamos, normativas, de los tipos de clientes, de los tipos de encargos que solemos tener.
Y luego estas tres actitudes en las cuales tres ejemplos, tres obras diferentes, en el cual vamos a tratar de desarrollar cómo la construcción y la tecnología nos sirve para apoyar sobre determinadas ideas que perseguimos, y como conclusión un pequeño final que las una. Esto es como para mostrar una estructura previa de lo que vamos a estar viendo a partir. Teniendo en cuenta esto de aproximaciones para entender nuestra práctica, es como situarnos un poquitito en la situación de primero espacial, ¿no? Un poquito del entorno natural, el entorno construido, y los tipos de encargo y de clientes que nosotros recibimos usualmente. Este mapita, que lo usamos bastante, tiene que ver con un poco del desarrollo. Primero, Mar del Plata aparece y Partido General Pueyrredón porque es donde estudiamos, pero luego nosotros estamos totalmente viajantes y estamos de manera alternativa en diferentes lugares. Hoy en día yo vivo mayor parte de la semana en Mar del Plata, César en Villa Gesell, Ariel en Pinamar, y el estudio está en Cariló, así que tenemos cubierto todas las fichas del TEC en esta zona. Esa placa tiene que ver también con el lugar donde nos formamos, que es la Universidad en Mar del Plata, y cómo a partir de ahí se empiezan a generar factores comunes entre nosotros. O sea, en la previa no nos conocíamos, no éramos amigos de la facultad, sino que habíamos recibido una formación bastante similar en distintos años, y creo que es lo que hace que los grupos de trabajo se amalgamen. Digo, no poco importante cuando vamos a hablar de las personas. Digo, las personas desde dónde generan, desde qué lugar. Bueno, hay un lugar en común que en este caso es la facultad. Con respecto a un acercamiento al paisaje natural del lugar, que calculo que todos conocerán un poco Pinamar o Cariló, si no han venido, aunque sea por fotos, donde se nos presenta esto. Esta foto es interesante porque plantea un zoom un poquito mayor, porque uno se imagina siempre el bosque y la playa, y acá se pueden llegar a ver los humedales, el campo, la ruta y las dunas, ¿no? También tener en cuenta esto, los tan característicos bosques de Pinamar y Cariló son artificiales, son generados, y muchas veces las partes del paisaje que realmente son autóctonas cuentan con menor protección frente a ciertas cuestiones que lo atacan desde el egoísmo constructivo. Y esto es un Y luego poco... aparece también... No, pero está bien, es lo mismo. Este es un poco el lugar común cuando uno piensa, o por lo menos cuando nosotros empezamos a cursar en la facultad, decís, vos vas a trabajar en Cariló, en Pinamar, decís, bueno, primero no sé dónde voy a trabajar, pero no sé si voy a trabajar, pero después es el lugar común de pensar que la arquitectura, la construcción en esta zona termina siendo esta, ¿no? El chalet es un poco como el cliché, cuando en realidad hay un camino recorrido, por ahí no el menos publicado, el menos publicitado, que es un poco el de la imagen que viene, ¿no? Que es en el que nosotros nos agarramos y tomamos esos referentes, siendo conscientes que tenemos la casa de ladrillo con el techo de teja. Hay una parte de la arquitectura de esta zona que nos interesa mucho más difundir, de hecho cuando tenemos tiempo, o cuando tuvimos tiempo, que parece que es algo que ahora el tiempo está de otra manera, salíamos a recorrer, hacer un relevamiento y empezar a publicarlo en nuestras redes sociales como no es solo chalet, no es solo techo con pendiente, ¿no? Y acá tenemos obras de Clorindo, obras de Valiero, en fin. Sí, Esto es... Y al final, en realidad, lo que termina siendo para nosotros lo cultural o lo construido para tomar de referencia termina siendo esta especie de palincesto donde está todo esto de una manera superpuesto. Está el chalet y la identidad esa simbólica, está la parte moderna, y también están los contemporáneos que están intentando plantear algo o están usando eso como herramienta para nuevas expresiones. Acá tenemos varias gente, por ejemplo, acá está Antonio Carrasco, que es un local que también está acá en Pinamar, y mucha gente que desde Mar del Plata o Buenos Aires también desde fuera aporta con su visión. Y este es el paisaje de Pinamar hoy, ¿no? Un poquito difícil de salir de la reflexión sobre el momento extraño que estamos viviendo. Tenemos un par de fotos de Diego Medina,
que es un fotógrafo y amigo, que ha retratado muy bien estos momentos, y sobre todo en estas mismas, en estas ciudades que nos toca a nosotros actuar. Esto era Pinamar, esto es Ostende, también vamos a ver alguna intervención sobre este lugar. Lo mismo Valeria del Mar y Cariló. Ahí, como de estas imágenes que se están viendo mucho de las ciudades vacías, acá en Cariló, por ejemplo, es una cuestión distinta, ya que el paisaje usual de invierno no es tan distinto al paisaje de cuarentena, ¿no? Que tienen estas ciudades que se activan de una manera tan distinta en distintas etapas del año. Bueno, Y como que presentación, dale. no, que esa es cuando nos veíamos en la puerta del estudio, ahora nos estamos acostumbrando todos al formato, pero lo cierto es que hace 50 días que no nos vemos. Y estamos tratando de adaptarnos a esto, igual que todos ustedes en este momento, y no es una cuestión nuestra, sino es más de filósofos, pero sí estar atentos a cómo va a seguir esto, ¿no? Y es inevitable que se cruce con el futuro de nuestras obras. Pareciera que estas charlas con el material construido y con obras que vamos a mostrar, que ni siquiera terminamos de generar el material para poder mostrarlas como debe ser, ya quedaron en otro tiempo. Cuando empezamos a armar la charla nos parecía eso, que no sé bien cómo vamos a seguir. Bueno, por lo menos mostramos hasta dónde llegamos. Hay como parte de esto resume un poco el tema de cuando nos veíamos en el estudio y cómo estamos viéndonos ahora, que es exactamente como nos estamos viendo en este momento, ¿no? Por pequeñas ventanitas, que creo que las estamos aprovechando más o menos, porque de alguna manera, viendo por la ventana, estamos viendo en algunos casos un poco mejor o un poco distinto. Y estamos aprovechando todos estos momentos como para ver y reflexionar sobre distintas miradas o como una posibilidad interesante para poder empezar a repensar las cosas. Y lo interesante del momento es que no solamente estamos viendo a lo que están opinando a referentes que ya han dado cuenta de su lucidez para mostrar la realidad cultural, económica y política actual, sino que también hay como un surgimiento y una expresión desde las bases, que es lo que también se vuelve muy interesante. En realidad es como un momento en el cual nadie está escapando de la reflexión, y nosotros también estamos en estos días intentando hacer todo lo posible por unir estas cosas, porque de alguna manera pareciera que el desafío del arquitecto, del docente, es generar un puente, un vínculo, y hacer respuestas hacia el habitar de estas cuestiones. Y recién planteando eso de ser nexo y estar en el medio, también acá lo que nos toca vivir en la zona es un poco estar en el nexo entre una élite que vacaciona en Cariló y Pinamar, y en la gente que vive aquí, que son realmente quienes traccionan y quienes son la fuerza de trabajo de nuestras obras. Y lo que también Ariel anticipó un poco recién, que es la cuestión de la gente como centro en la búsqueda del estudio. Ariel, si querés plantear un poquito más sobre eso. Sí, en esto que hablábamos de entender la obra o a quién va dirigida, creo que para nosotros todo argumento, más allá de esto que decíamos, el entorno, el sol, o sea, es la persona en ese lugar, ¿no? A mí me costó siempre pensar en arquitectura sin pensar cómo la gente va a vivir esos lugares. Y como una pequeña reflexión de lo que está pasando ahora por un trabajo que estoy haciendo por fuera del estudio, por dentro, porque nunca nada termina de estar en un lado o en otro, nos toca diseñar algunas plazas. Y el problema que estoy teniendo en lo personal es que cuando vamos a esas plazas, si bien uno puede suponer cómo funcionan, las plazas están vacías. Y digo, qué difícil es ese lugar cuando uno piensa la arquitectura como objeto, ¿no? A mí me resulta imposible. Y es un poco lo que le va a dar marco ahora cuando arranquemos con las obras, que prometemos pasarlas un poco más rápido. Toda esta parte es necesaria para que ustedes en la facultad o ahora desde sus casas entiendan cómo nos movemos y cómo pensamos. O sea, si no está la persona en el centro, todo lo demás es un objeto innecesario, diría. Y aparece el cliente como particular, porque el cliente generalmente no habita acá en la zona. El cliente, que por lo general se hace una vivienda
que tiene que ver con un segundo uso, segunda vivienda, tercera, donde se da una cuestión distinta con el programa. A nivel programático no es exactamente lo mismo, pero tampoco lo es a nivel simbólico. Muchas veces hacemos viviendas con cierta experimentación y con una estética contemporánea para gente cuya primera vivienda tiene un corte realmente clásico. Entonces se da de que la posibilidad de relajarse en pensar la vivienda de playa permite ciertas experimentaciones sensoriales que las aprovechamos al máximo. También sucede en la zona de que hay como una especie de crecimiento poblacional y se está volviendo un tanto más estable una zona de que era mayormente de vacaciones. Por lo tanto, también lo que planteamos nosotros como responsabilidad es plantear viviendas que puedan sobrevivir a poder pasar a ser viviendas permanentes, ya sea como viviendas de retiro o como un reuso en algunos años. Y en esta cuestión de que siempre nos ha tocado trabajar para el estrato un poco superior con las dificultades que plantea, siempre el problema es que muchas veces nos pasa cuando hablamos con algún colega que está luchando con la escasez en la obra, nuestro problema es luchar con el exceso muchas veces, también que es otro problema distinto. Bueno, pero por suerte les quería mostrar apenas que nos ha tocado también trabajar para el otro sector en un trabajo de espacio público. Esto es en Ostende, que es la localidad, en Pinamar viven 45.000 personas, 13.000, 14.000 aproximadamente habitan en una localidad que está en el centro geográfico del partido, que es Ostende. Hasta 2017, esta es la principal avenida, son 2,4 kilómetros, y bueno, nos tocó pensar el espacio público, y para un estudio que venía trabajando en lo privado, el referente del espacio público era lo que habíamos hecho en urbanismo en la facultad. Entonces, en esto que hablábamos de ponernos a pensar cómo arrancamos a proyectar y ver los ejemplos, creo que encontramos el centro, la forma de proyectar esto pensando precisamente en la gente. Digo, parece obvio esto que voy a decir, pero salir a recorrer, ver cómo era el lugar, y eso fue lo que después, por supuesto, con mucho laburo, termina ordenando el proyecto, Sí. ¿no? ¿Qué pasa con el agua? ¿Qué pasa con las pendientes? ¿Qué es lo que necesitan? No poner cosas que sabemos que son cuestiones que no la va a usar, no se van a usar en este barrio. Entonces, después que uno analiza todo eso, pareciera que estuvo siempre ahí. ¿Cómo no va a haber bicisenda? ¿Cómo no va a haber vereda? ¿Cómo no va a haber un tren de absorción? ¿Cómo el bulevar es de asfalto y no es de material absorbente? Eh, Después todo parece como muy obvio, muy lógico, y decís, che, no son más que calles. Entonces el resultado está un poco en esta placa, en el antes y después, como en menos de 4 o 5 meses, en la misma cuadra, el privado ve que hay una inversión desde el Estado y el privado arranca a hacer obras. No sé si se dan cuenta ahí, entre una foto aérea y otra, pasaron, no sé, como mucho, un periodo de un año, pero bastante menos, teniendo edificios que empiezan a, gracias Pancho, edificios que empiezan a aparecer donde durante muchísimo tiempo, desde que la localidad está, nunca nadie invirtió. Entonces empieza a hacerse simétrico esto, que invierte el Estado y luego invierte el privado, y se potencia el espacio público en esos lugares. Y ahí es cuando decís, la intervención arquitectónica no tenía que ser más que eso. Y las fotos que están viendo son de obra, ¿no? Después de esto hay pasto y se empieza a usar. Y en el medio, la intervención en el espacio público y trabajar en este caso para el Estado, para la ciudad, implica un montón de luchas, ¿no? Porque nosotros tenemos referentes como Yangel, como Zenet, bueno, lo tenemos clarísimo. Pareciera que nosotros, no sé cuántos somos hoy en esta conferencia, nos ponemos todos de acuerdo enseguida con esto, ¿no? Con lo que dice ahí, che, no es tan importante el auto, si la circulación está bien y la gente va a poder llegar caminando, tu comercio va a laburar bastante. Les cuento que lo explicamos 1 y 1000 veces, y sin embargo pasaban cosas como esta. Nos querían linchar. Bueno, por suerte el espacio público está ahí, se comprueba el comercio, saliendo de este paréntesis temporal que tenemos, el comercio funciona, esto que les decía, la inversión del privado, pero bueno, a veces tener las cosas claras no alcanza, hay que explicarlas también, o creer que uno tiene las cosas claras, hay que explicarlas, ponerlas en discusión. Sí, perdón. No, que tampoco sabíamos que iba a ser un aprendizaje previo, que no lo comentamos cuando estábamos hablando del equipo, pero hoy en día Ariel está trabajando como director de planeamiento en la municipalidad. Así que el tema de haber hecho un poquito la cascarita con respecto a las críticas, capaz que vino bien. Bueno, y ahí es el render versus realidad, y a mí cuando me preguntan, aún en las obras que vamos a ver a continuación, siempre me gusta más la realidad que el render, digo, por más que el renderista sea excelente.
Eh, bueno, eso como acotación. Fotos de la obra todavía sin terminar, pero donde ya se ven las intenciones. Ya Y sabes el uso. nada, se ve el uso, cuando la obra no estaba terminada, no era pelearse, decir, bueno, empezás a comprobar que el espacio público funciona, pero que no puedes tardar mucho, ¿no? Nosotros no estuvimos en la obra, no participamos, era simplemente el anteproyecto y después una parte del proyecto. Pero ver cuando el espacio se empieza a usar y después con un poco de señalética que esa bicicleta vaya por la bicicenda y no por la vereda, pero en fin, estas cuestiones de aprender a usar el espacio público, que no es poca cosa. Y esta placa, que es así como una placa burda, está armada hace mucho y tiene que ver con una frase de los colombianos de Plan B, estos del orquidiorama y tantas obras de referencia, que es algo que en lo particular, todo el tiempo, todos los días, hoy nos moviliza, es el tiempo para pensar y el tiempo para hacer. Creo que es importantísimo en este momento que están en la facultad aprovechar ese tiempo para pensar, pero que cuando empezamos a trabajar y estamos en la vida real, no perder ese tiempo, no perder hacer esos paréntesis para permitirnos experimentar, ¿no? Que en ningún momento creamos que la tenemos clara o que ya conocemos la fórmula, y es algo que nos cuesta cuando el estudio está a mil, por la dedicación que le prestamos a las 4 o 5 horas que llevamos en paralelo. Generalmente hay momentos en los que se nos pasan las semanas y los meses sin haber pensado, haber trabajado en algo. Cuando digo trabajado, en la elaboración de un pensamiento, en cambiar algo, en charlarlo, encontrárselo al cliente. Entonces, esto, ¿no? De pensar mientras se hace, me parece que es súper importante. Y ahí estamos. No, Nachín. en esta primer apartado, con algunos ejemplos de obra, es plantear esto, un poco lo que planteó Ariel en el inicio con esta cita, de que la técnica tiene que estar ahí, no solamente por la técnica en sí misma, sino en la búsqueda de algo. En este caso, vamos a plantearlo como una herramienta que ayude a corporizar distintas ideas, ya sean para replantear el modo de habitar o alguna cuestión distinta sobre lo funcional. Bueno, Ariel, sí, esta imagen es una obra que claramente no hicimos nosotros, pero que está buena. Acá hay dos cuestiones. Una, cómo la técnica permite el voladizo sobre el vecino y cómo la estrategia normativa de una ciudad que se supone que es abierta a la propuesta dejan que estas cosas sucedan. Digo, ese voladizo volando sobre la propiedad privada de un vecino lo tuvo que aprobar alguien, pero más allá, para que un estudio de arquitectura, de ingenieros, se anime a proponerlos porque la técnica da respuesta. Y me parece que es un ejemplo como para entrarle a la que viene, que ya sí es una obra nuestra. Este es un edificio, ahí donde decíamos, en Ostendes, cuando entramos por primera vez a trabajar, que presenta lo mismo, un voladizo en la esquina, lo mismo a la escala, y presenta esto de poder articular en la normativa y poder haber ganado algo en función de liberarle espacio público a la ciudad. Bueno, no sucedió eso. Nosotros fuimos a buscar algún premio que nunca obtuvimos y por suerte pudimos convencer al propietario de, a pesar de no tener premio, resignarle esos metros y dejárselos a la ciudad para empezar a liberar y articular la esquina entre el público y el privado. Digo, qué bueno y qué fácil nos harían las cosas quienes legislan, para que desde la arquitectura y con técnica podamos proponer nuevas instancias a la ciudad. Es un poco lo que estamos intentando también hacer, ¿no? No solamente con la obra, sino contando por qué y llevándolos a los consejos deliberantes y tratar de resolver eso. Digo, si se logró algo y bueno, mira, esas mujeres tienen en ese momento, porque ni siquiera está el mobiliario urbano, decir, bueno, mira, por lo menos hay un lugar donde se empieza a generar un punto de encuentro en una ciudad que, recuerden, no, cuando nosotros hicimos el edificio no había veredas, no había pasto en la calle, no había nada. Se terminaba en la línea del privado, arrancaba arena. Y esta es, bueno, es otra obra, esta es mi casa, es donde estoy en este momento, que no es poca cosa decir, digo, porque por ahí a un cliente, y sobre todo hace 4 o 5 años, no sé si, no, ya hace más, bueno, hace casi 10. Eh, ¿Cómo empezamos a proponer esta cuestión, ¿no? Nosotros en un lote chico, 900 metros para una casa de 160, que es lo que tiene la planta alta, y viniendo de un departamento de 70 donde no había un patio para que mis chicas
y nosotros mismos tengamos un espacio. Digo, si apoyamos todo eso en el terreno, nos quedamos sin posibilidad de ganar esa planta baja, ¿no? Ese espacio libre, que es un montón de cosas. Es garage, es hall, es porch, es lugar de reunión, lugar de asados cuando se podía. Es todo eso, y ahora se va transformando en función de la necesidad, pero si no hay técnica no hay nada, ¿no? Este ejemplo, esto es lo que estaba diciendo. Cómo cambia el uso del suelo, y por otro lado las vistas desde la planta alta, que iba a ser la única planta, la liberación de la esquina, todas estas cuestiones que se justifican solo en entender la necesidad de las personas, que en este caso era fácil porque era la familia, y después en la técnica, ¿no? En trabajar con ingenieros y trabajar con una mano de obra y materiales que uno supiera que iba a poder tener este resultado. Bueno, como decíamos hace un rato, son obras que llevan también muchísimo tiempo de dirección y de estar en los detalles y de saber hasta qué punto o a partir de dónde uno puede improvisar, o de dónde tiene que convocar al ingeniero, o dónde tiene que centrarse y estar días y días tratando de resolver un problema. Ahí Pancho supongo está marcando los espesores bajos en el sanguchito de losa, que se trasladan. Ese hormigón y esa resistencia no está en el medio, porque queríamos que ese espesor fuera mínimo, pero está arriba, con vigas de 2 metros de alto, porque tenemos que llevar las cargas, y unas bases bastante importantes en lo que son los 2 puntos donde apoya principalmente la casa. Si bien hay tabiques en el medio, las cargas van las del voladizo en las columnas del frente, y las otras, repite, esta vez corta en el contrafrente. Después hay que dejar salir el agua, así que hay que levantar una viga, que era lo que veíamos recién. Y bueno, ahí la viga levantada es precisamente eso que están viendo ahí atrás. O sea, hay que hacer todo el diseño del encofrado, los soportes, trabajar con eso para qué va a pasar cuando el agua, cuando llueva y llueva bastante. La pileta, que la pileta, la verdad que no era una necesidad, hubiese estado buenísimo, pero hacerla de arriba era complejo. Escala humana. Mi hija bajo el hormigón, y uno de los chicos que hizo la obra, recién les decía, algunas de las vigas tienen 2 metros, otras tienen 1,50 m y unas 1,50 m. Un poco del entorno. Sí. Y esta foto los chicos insistían en ponerla porque es como se está usando ahora, ¿no? La verdad que una de las pocas cosas que hago por fuera de hacer arquitectura es correr, y por supuesto respetando el decreto del ASPO. Ahora, correr es esto, ¿no? Es correr abajo de ese voladizo, que les digo, era pensado para las chicas, pero cuando hay que hacer 12, 18 kilómetros ahí en el parque, la verdad que es bastante positivo tener ese espacio para pasar. En realidad preferiría no correr ahí y volver a usarlo como se usaba, ¿no? Después hay un tema de elección de materiales, del bajo mantenimiento, de pensar, no sé si les pasa, también estamos muy tiempo en casa. Si yo el tiempo que voy a estar va a ser para pintar paredes o para estar resolviendo temas de mantenimiento, la verdad que no va. Entonces, cuando arrancás a pensar, y es algo que también hablamos para las casas que hacemos para otras gentes, pensemos en el bajo mantenimiento cero, con la mano de obra, cómo vamos a trabajar con la mano de obra. Bueno, ahí está, las chicas pueden apoyar los pies tranquilos sobre la chapa. Bueno, y esta es otra que nos piden, después es, che, ya que hiciste esa, ¿por qué no hacemos otra? Y empezar a buscar la vuelta de la casa levantada. Acá el motivo principal de los clientes es una cuestión de vistas y sobre todo seguridad. Pero ya lo de seguridad es un tema que no es nuestro. Nosotros no garantizamos que eso vaya a ser seguro por estar arriba. Lo que sí podemos tratar de resolver son todos estos espacios. Bueno. Hay tensores, están las columnas, y el hormigón acá sí aparecen los espesores en estas columnas grandes que están bajando. La toma de partido es similar, la resolución técnica es distinta. Bueno, con esta que vamos a pasar ahora en realidad pasamos acá el objeto pertinente, y después está entre paréntesis sobre esfuerzo, la que así es ciega, ¿no? No poder plantearnos de que lo logramos, pero sí de tener siempre la inquietud de plantear la mejor solución posible para el espacio.
y la mejor solución posible en una cuestión bastante integral, que no tenga que ver solamente con una cuestión de sustentabilidad relacionada con lo ambiental, sino más bien con lo social, con lo cultural, con el entorno en general. Para lo cual, como ejemplo, vamos a poner acá Casa Rincón, que es en este caso se estaba mostrando como una casa, pero es un pedido bastante particular de un cliente. Un cliente, bueno, que es una casa, pero también son 6 casas. En realidad lo que tenía era media manzana y con una inversión para proyectarlas para poder hacerlas de a uno. Entonces, lo primero que hicimos fue hacer un anteproyecto muy liviano, pero para poder tener idea de cómo íbamos a ocupar el espacio general, para poder sí luego focalizarnos con la que se iba a realizar primero y lograr un detalle de proyecto. Esta es la media manzana, y ahí está, ahí se ven ya construidas las dos primeras, pero el primer acercamiento que tuve, no poner las anteojeras y poder ver un poco el entorno. Y en este lugar, esta omnipresencia del chalet pinamarense, en este caso es Ostende, pero cumple la misma tipología, no podíamos ignorarla, porque en realidad teníamos que generar cierto diálogo con este entorno. Y además también que en Ostende a caer con una cuestión simbólica, me parece que era pertinente también. Así que lo que se plantea es una reformulación. Se tomó una decisión de trabajar, más allá de que han visto que se trabaja mucho, en este caso se trabajó el ladrillo visto. Hicimos creo que un análisis de 8 o 10 mampuestos presupuestados y verificado quién podría llegar a construirlos antes de decidir con qué tipo de mampuesto íbamos a trabajar. Y a nivel formal hay como un diálogo con lo que es, o una reformulación de lo que es el chalet, y a nivel materialidad un diálogo un poco más mimético. También la decisión de trabajar con el ladrillo tiene que ver con que, bueno, acá en Ostende tenemos una comunidad de inmigrantes paraguayos y bolivianos, hay muy buena calidad para las carpinterías de hormigón y buena calidad para la colocación de ladrillo. Por lo tanto, esto también nos inspiró a que esta tecnología tenía que ver con la cuestión social. Estas son distintas experimentaciones y renders sobre los cambios. Siempre salimos con un legajo bastante fuerte, pero en el camino, cada vez que vamos a la obra, volvemos con ganas de repensar detalles y de reformular. Entonces también es un ejemplo de eso. Que luego se termina definiendo en una cuestión técnica un tanto más rigurosa, pero que comienza con todas estas dudas. Estas son algunas imágenes de la primera casa. Acá se ve un poco el corte ese principal que se plantea, con estas aguas hacia adentro. Esta primera casa se planteó con los muros de manera portante. Tiene una losa de hormigón que se soporta por los muros perimetrales. Y tiene esta combinación de los dos tipos de ladrillo. Tiene el ladrillo de vidrio y el ladrillo común cerámico. Es una vivienda de pocos metros, también que sirve para alquiler, pero bueno, que nos ha traído muchas satisfacciones. Tiene bastante atención en los elementos, en los espacios de intercambio, pasos intermedios, tanto en acceso como en lo que son los semicubiertos para el fogón, y algo de los interiores con el contraste entre el hormigón y el ladrillo. Después apareció la oportunidad de hacer la segunda, y ya uno con todo el plan que trae, ya se empiezan a cambiar un poco los papeles. No estaba la inversión para hacerla de una, por lo tanto, lo que se planteó es que se ven muy parecidas, pero el sistema constructivo no es el mismo. Por una cuestión de que no iba a tener todo el dinero junto, se planteó primero una estructura portante, por lo tanto se ven iguales, pero a nivel tecnológico no son iguales. Una tiene ¿cómo se llama? Tiene estructura independiente. Si responden a partir de Ale. Dale.
No, que ya se empieza a ver como un conjunto, ya eso que había sido una obra suelta ya se puede empezar a ver cómo se relaciona una con la otra. Sí, cómo van respondiendo también a la idea que teníamos de anteproyecto inicial, donde eras el centro de esa manzana, ¿no? Si bien siempre vamos diseñando cada una, vamos teniendo en la cabeza la idea inicial del anteproyecto común. Sí, también con la sorpresa que para la tercera también decidieron que querían plantearla en hormigón. Ya no iba más. Entonces, también se nos puso las casas no iban a ser iguales, iban a mantener la materialidad como lenguaje común, así que bueno, acá tuvimos que empezar a ver cómo laburarlo. Entonces, primero aprovechamos de que iba a ser de hormigón para poder tener otro tipo de morfología, también de que la ubicación de esa esquina no era exactamente la misma que en la esquina del este. Y el hormigón, en este momento estamos terminando el anteproyecto, que va a tener como ciertos rasgos formales similares, pero una tecnología diferente. Y por último, otra manera también de plantear una sustentabilidad distinta es el hecho de trabajar con gente local y hacer ciertas tecnologías, reducciones de tecnologías foráneas para que puedan ser ejecutadas desde acá. Parece interesante de que los materiales que se pongan en obra tengan la menor huella de energía posible a la hora de ser involucrados a la obra. Y después pasa esta cuestión, bueno, esta cuestión, ¿no? Una vivienda de hormigón, un tabique de 10 centímetros, la costa, un clima que no pareciera el adecuado, sistemas constructivos industrializados que no los tenemos a nuestra disposición, que no sé siquiera si en Buenos Aires están los paneles para poder trabajar con las mallas como estamos planteando, y sí, una fuerte necesidad y responsabilidad de saber que una vivienda en hormigón, creo que en todos lados, pero necesariamente en la costa, si va a ser de hormigón de las dos caras, no puede soslayar el tema de aislaciones. Y de alguna manera ver, y esto sí es de experimentación y de probar en la primera en un garage y empezar a ver cómo estas placas de poliestireno expandido de alta densidad, que arrancaron siendo de 4 o de 40 milímetros o de 20, encontramos la transmitancia térmica adecuada y trabajamos con la de 50, y las planchas que eran de 1 metro por 1 metro y nos traían problemas constructivos porque cuando colábamos el hormigón se iban sobre los encofrados, resolviéndolo en placas de 2 metros por 1, que es lo más grande que por lo menos conseguimos y podemos traer por flete a la costa. Ahí es cuando hablamos también de la particularidad de cada lugar y el acceso a los materiales. La mano de obra, acaba de decir Pancho, es indiscutida. Tenemos una muy buena mano de obra de hormigón, una muy buena mano de obra de albañilería. Ahora, con los materiales, a veces no nos pasa lo mismo y tenemos que saber trabajar con lo que tenemos, con lo que llega en tiempo, porque esa es otra, cuando las obras están no hay tiempo para esperar, entonces hay que sobre la marcha ir cambiando. Bueno, este es el caso de los tabiques. Todo esto es para contarles que esto que se ve y es la pregunta habitual que tenemos cuando alguien llega que conoce el estudio por sus casas, por alguna foto, es ¿qué pasa con las aislaciones? Y bueno, pasa esto. Pasa que lleva mucho laburo en obra, la verdad, sí, perdón. No, está. Y lo que tiene de interesante a mí me parece es que tanto esto como una cuestión estética tienen que ver con tener una visión a futuro de lo que puede llegar a ser el funcionamiento. Uno plantea la obra para el funcionamiento presente, pero creo que no tenemos que sacarnos del ojo de un funcionamiento posible a futuro. Entonces, si una vivienda en verano por ahí las instalaciones no son tan necesarias, no podemos pensar de que esa vivienda va a mantenerse con el mismo uso durante los años que puede llegar a durar una obra de arquitectura. Por lo tanto, nos planteamos el desafío de que a futuro cambie. Y lo mismo una cuestión estética. También me parece que trabajar desde una morfología simple, trabajar con variables más o menos de menos crítica, también hace de que esa vivienda pueda llegar a permanecer mucho más. Okay. Estoy seleccionando para compartir la segunda parte. Dale. Bueno, esto tiene que ver por ahí con esto de lo fenomenológico, con qué pasa en los lugares. Digo, hasta ahora hablamos de la gente, de la mano de obra, del material, pero entendemos que las personas en el espacio, la percepción de cómo se vive en estos lugares es interesante. Y no hay una cuestión menor, que es
cómo nos presentamos, ¿no? Cómo es la experiencia. Así que la experiencia de las personas en el espacio público o privado es algo que nos interesa muchísimo. Y esos dos textos que pasaron uno que pasó y otro que estamos leyendo ahora, tiene que ver con eso. El río es distinto, las personas son distintas, y cuando hay veces que no se puede avanzar, porque también una buena decisión es decir no, avanzar con estos planteos, cuando no se establece este juego casi de empático que tiene que ver con el cliente, donde el cliente acepta que si le cambias la pendiente al chalet, digo, si no hay una complicidad en eso, el trabajo nuestro no existe. O sea, hay un trabajo de docencia, hay un trabajo de contar, de argumentar. Si no, terminan siendo casas que no son casas, que son construcciones o son inversiones, y que bueno, que es un poco lo que tratamos de mantenernos siempre en el límite, que sea una inversión que te sirva, pero asegúrate de tener una calidad de vida y una calidad perceptual de los espacios que sea un poco más allá de lo habitual. Y estas son las búsquedas, casi esta que es anecdótica, pero que representa por ahí un montón de otras cosas, ¿no? Como con poco presupuesto y aprovechando el hueco de los pasadores en el hormigón, y aprovechando que estábamos trabajando con unos artefactos de luz y la transmitancia que tiene el acrílico, decir, bueno, mira, hagamos un chiste, porque no pasa a ser eso. De hecho, nos pidieron este chiste que lo repitamos y yo sentía que no, que nos íbamos a hacer como esos tipos que cuentan 30 años los mismos cuentos. No, quedó ahí. En todo caso, siempre cuando nos dicen hagan tal cosa, nos piden tal cosa como vieron en tal otro, y si no, lo que podemos hacer es un proceso similar, pero no nos pidas lo mismo, porque si no es aburrido. Nada, ahí vamos. Tiene que ver con lo mismo. Acá por ahí es más difícil, no es tan simple como la barrita de acrílico, pero tiene que ver exactamente con lo mismo. Sí, aprovechar que lo estático de la obra de arquitectura es obligatorio, pero que el correcto uso de la luz, y que sé que ustedes están trabajando en la materia con estos elementos también, hace de que algún elemento estático pueda volverse dinámico, cambiante. Yo les puedo asegurar, pero porque ya llevamos varios años haciendo esto, es que aún el cliente que en un primer momento no confió, no creyó, cuando le dijimos, mira, esto no es más costo, dejanos que te lo propongamos y lo hacemos, obviamente le tuvimos que decir que no era un costo mayor. Cuando empiezan a ver estos resultados, los tipos entran en una sensibilidad que no sabían ellos mismos que tenían. O sea, después son ellos los que nos terminan mandando las fotos de, che, tenías razón en tal cosa. La verdad que es una búsqueda que es una batalla, esta sí que hay que dar. Yo creo que en los procesos de obra hay algunas que hay que dejarlas pasar. Esta no. Esta me parece que tiene que ver con lo esencial, que es cómo se van a relacionar las personas con los objetos durante el tiempo y con el paso del tiempo. Sí, además está bueno, pues en algunas se ven algunos tipos de relación luz-sombra más orientales, otros más occidentales, donde están muy marcadas y muy fuertes, y lugares donde se vuelven muy difusas y más oscuras. Está Y en buena las contar. experimentaciones, ¿está bien? Bueno. Las cuento bien porque la contamos bastante, ahora les voy a contar un poco por qué. En esta cuestión de usar el hormigón para resolver muchas cuestiones, acá plantear la idea de privacidad y de tamizar la luz frente a un vecino, se plantearon estos para generar este efecto que se ve por acá, ¿no? El efecto que se ve acá con estas lamas colgantes desde este lugar. Después de que estar hecho, los propietarios no les gustó, quisieron quitarlo, y bueno, con todo el dolor tuvimos que cortarlos, todo ese trabajo. También circulaba este meme entre nosotros, pero siempre que nos interesa mostrarlo, primero de que nos gusta poner un meme cada 20 minutos de charla para poder relajar y poder recuperar la concentración nuevamente, pero también tiene que ver con, bueno, también tiene que ver con el humor que manejamos nosotros para sobreponernos a esta situación que no es del todo simple, ¿no? Que tengas que sacar algo que pensaste con mucho cariño. Pero también está de que en cualquier excusa como es esta, gente esté viéndolo, ya si pasan por acá por Cariló no lo van a ver más, porque lo van a ver de esta manera. Pero por lo menos que recuerden de que hay otras maneras de pensar
una ventana, hay otras maneras de pensar. Yo te perdí, Pancho, no sé si estás Bueno, hablando. acá llegamos a... No estaba hablando. Ah, ok. Llegamos a esta obra. Estas dos últimas obras que queremos mostrar son, como comentaba Ariel, no las tenemos bien documentadas todavía, no tenemos fotografías oficiales, pero teníamos ganas de contar un poco, sobre todo porque venían bien con esta temática acerca de la luz, del tratamiento y el paso del tiempo. Esta vivienda lo que tiene es un trabajo relativamente simple, es una casa en esquina, con una distribución donde se plantea una importante pasante en el sentido de todos los elementos públicos, ¿no? Quincho y estar comedor alineados, y con una idea de que había que tratar las dos fachadas de alguna manera, ¿no? Trabajar los espacios de transición con las distintas características que tienen, ¿no? Esta estaba situada sobre una vivienda consolidada y esta otra fachada da directamente a lo que es la reserva forestal, que por el momento está liberado, pero que puede llegar a ser parte de un loteo a futuro. Y esto, casi llegando al final, estos son los efectos de luz que más o menos estuvimos buscando en estos sectores. Esta imagen es el desarrollo de anteproyecto. Esto es cómo veníamos manejándolo al momento en el cual el cliente dijo, sí, perfecto, vamos por este lado. Pero nosotros sabemos de que este no va a ser el resultado, sabemos de que acá hay intenciones de que este debería responder de una manera un poco más dura a su vecino y este debería responder de una manera más flexible hacia el parque. Por lo tanto, empezaron las etapas de investigación, teníamos ganas de ver si algún material ya existente reformulado hacia otro uso nos podía llegar a ser útil. Trabajamos también con algunos elementos comerciales que están en el mercado para ver cómo nos funcionaban. Y de repente aparece, o la inspiración, los maestros, se nos cruza la idea de Miralles, el cementerio, que de alguna manera, con dos materialidades y con morfologías similares, resolvió dos cosas. Y nos empezamos a encarar el camino y empezamos a pensar en unos tipos de escamas que podían llegar a ser de acero corten y de hormigón que nos puedan resolver ambas fachadas. Todo esto mientras la obra estaba en marcha, ¿no? Que es un poco lo que dice Pancho. El ideal es tener todo esto definido antes de comenzar. El tiempo por la obra, por la casa terminada, no nos permite a veces estar... perdón, tengo una llamada. Ahí está. En un momento preciso. Bueno, no nos permite poder desarrollar todo esto y después largar la obra. Entonces, lo que transmitimos a los clientes es, quédate tranquilo, sabemos que tenemos que resolverlo si vos aceptás el camino por el cual vamos a recorrer a medida que la obra vaya en marcha y que no nos vamos a ir de un presupuesto, siempre esa es la palabra, ¿no? No nos vamos a ir de presupuesto, es como el valor, es lo que nos permite investigar cuando hay cierta complicidad necesaria con el cliente. Sabemos que no es la mejor forma, por los tiempos que tenemos, no podemos tenerlo terminado antes de arrancar. Entonces sí sabemos qué va a haber, todavía no sabemos cómo. Y en el proceso de obra empiezan a aparecer esto, lo que decía recién Pancho, va a ser un producto que está en el mercado, cómo va a llegar, cuánto va a salir, podemos experimentar con algo y la verdad que pudimos hacerlo, estamos muy contentos con el resultado de esto. Hubo mucha gente trabajando y a un costo irrisorio, pero realmente irrisorio para lo que son los valores de mercado y para el resultado que tiene esto. O sea, la textura, la manera en que filtran las luces, la resolución hacia la calle. La verdad que por ahí no está bien que lo digamos nosotros así, pero viste cuando quedás contento. Esta obra la terminamos el 3 de enero, la usaron los propietarios, y cuando estábamos fotografiándola, que es para un poco empezar a ver la devolución que nos hace la obra a nosotros, nos cayó la cuarentena, así que Diego Medina, que es el fotógrafo con el que laburamos casi siempre, quedó la sesión de fotos a la mitad, que es algo que nosotros hacemos, es volver siempre a las casas para empezar a chequear lo bueno y lo malo, el aprendizaje. Bueno, ahí está. Teníamos ganas de mostrar y de contar sobre este proceso. Por otro lado, el cliente y la posibilidad, por relaciones, de conseguir el acero corten, decir, bueno, yo consigo el acero corten, después arréglense ustedes. Bueno, listo, el herrero que nos pueda dar una mano, que lo pueda trabajar. La verdad que se dieron un montón de factores que precisamente se pudieron combinar porque hubo tiempo.
sin tiempo todo esto no es posible. Sí, algo que Ariel está bueno que decís porque es una de las cuestiones que primero le pedimos al cliente en cuanto llega. Esto sabemos nosotros que nos va, para que llegara a un buen resultado nos falta tiempo. Y si el cliente no está dispuesto a invertir en tiempo para su casa, es un indicador de que puede que la relación no nos resuelva. Esto termina siendo lo que fue finalmente, probando con distintas modulaciones hacia el lugar, que debería ser más flexible. Por lo tanto, lo que se plantearon fueron unos paneles móviles que también se adaptan, porque de momento será de alquiler, pero luego será su vivienda permanente de retiro. Entonces también, al ser esta opción de apertura, se regula a distintos tipos de privacidad o distintas personalidades de quien esté ahí dentro. Estos son otros aprendizajes en una obra que ya comentó Ariel hace un rato, donde tuvimos algunos problemas al momento de anclar el hormigón. Bueno, acá tomamos recaudos distintos y fuimos a la obra, dijimos, che, podríamos hacerlo distinto, podríamos hacerlo mejor, y pensar esta pieza para que la distancia y el paralelismo entre los dos perfiles que tenía que ser fundamental, la tengamos asegurada desde el taller, y que el anclaje se pueda hacer luego del llenado para que no pase el momento violento del llenado con los perfiles en el lugar. Y esto es el último render con los dos renders, que no hacemos muchos renders, pero bueno, solamente para momentos en los cuales hay que convencer o hay que tratar de ser un poco más persuasivo, y esto es lo que terminó quedando. ¿Vieron por qué no hacemos renders? Está mejor la obra terminada. Y ahí se ven un poco los resultados del paso de la luz en estos lugares. Ahí en las fotos se captó el movimiento, así que tiene una exposición larga como para que se vea la apertura y el cierre. Y ahí ambos lados. Estoy de vuelta. Bueno, esto es... Sí, contate, Ariel, lo viste por ahí. Bueno, ahí estaba buscando. Bueno, esto en realidad en el medio de esta obra tenemos una invitación para ir a Chile, a Hunter, a las oficinas de Hunter. Lo más interesante que era la planta. Por supuesto, cuando te hacen una invitación de este tipo, uno está agradecido, tratar de organizar. Uno intuye que es porque no hay que ser muy rápido, te quieren vender materiales, es básicamente eso. Pero lo que nos sirvió un poco para blanquear la situación antes de viajar, y se mirá que los presupuestos, y por más que sea Cariló, lo que sí sirvió es para ver que algunos procesos con los que veníamos trabajando, que es precisamente este, ¿no? El acero cortén puesto en un patio sobre caballetes, hablo de Hunter Douglas, Chile. No era muy diferente a lo que estábamos trabajando y haciendo nosotros. Esto estaba acá en la maceta de casa y era una muestra del acero cortén. En cuanto a los procesos industrializados y cómo uno los termina adaptando y resolviendo, que pasa un poco por eso, creo que todo pasa por hacerse las preguntas correctas y tener ese tiempo para hacer las pruebas, para no jugarse, porque ¿qué es lo que tiene una empresa cuando tiene el know-how, ¿no? Sabe cómo, puede dar respuesta por, o sea, tiene los procesos para asegurar las garantías, que es algo que como estudio de arquitectura le tenemos que pedir también al cliente que nos dé una mano. Nos la jugamos, bueno, y ahora sí es eso, cuando uno tiene el apoyo de un propietario que, che, yo creo en lo que están haciendo, nos resuelve muchísimo las cosas. Por supuesto, generar esa confianza. Él es Juan, es el propietario de esta obra, que a esta altura es un amigo. No lo conocíamos y ya le habíamos hecho, no lo conocíamos, digo, cuando apareció por primera vez en el 2013, 2014 en el estudio. Hace unos años habíamos hecho esta casa con otros juegos y unas cuestiones que él pudo comprobar que todo eso que decía que iba a pasar con la luz, con los materiales, con dejar las cosas como están, digo, dejar como están, no poner, no pintar, no poner revestimientos, todo eso iba a dar un resultado. Bueno, no sé dónde fue, pero todo bien, suerte. Sí. Bueno, y esta, Pancho, No,
haciendo una vuelta, porque en realidad estas cosas que estamos separando como para una obra por una obra, en realidad, la verdad es que se dan de manera, en todas, es simultáneo. Por eso, volviendo con esta temática a la primera casa, Casa Álamos, recuerdo cuando mandamos el boletín de publicación a Wallpaper y la publicaron, la eligieron y titularon Shadow Play, la verdad que fue como una linda manera. O sea, que hayan visto esa cuestión de las sombras y las luces como principal. A su vez, por otro lado, una seducción porque lo relacionamos con la cuestión musical, Shadow Play y Joy Division. Es algo que no, la música es algo que no nos lleva mucho. Ahora Ariel es el director de planeamiento, pero cuando lo conocí era el director de la radio de rock de Villa Gesell. ¿Sí? Son las distintas facetas de lo que uno mismo es. Y también por la música uno el inglés básico lo va aprendiendo, que Shadow Play, además de juego de sombras, el play más que nada tiene que ver con la actuación. O sea que Shadow Play en realidad es teatro de sombras. Es lo que nosotros en realidad traducimos como sombras chinescas, ¿no? Que es este arte milenario de generar con las sombras una cuestión que comunica, que también nos satisface mucho más porque tiene que ver con algo mucho más profundo, mucho más trascendental y fundamental. Y ahí ese Puppet Master planteando algo para que el sol dibuje, tiene que ver un poquito con el laburo que hace. Y acá hay algunas imágenes de Álamos donde eso se ve. Sí, un poco abstraerse de ese hormigón que es el de la planta, la más barata, es donde el telgopor salió en superficie. Eh, Eso es con uno de los ojos, con el otro todo lo demás, ¿no? Lo que tiene es espacio, y hoy hablábamos de percepciones y, y de la sorpresa. Y el aprendizaje que nos dio esa, que fue como la primera, después cuando nos fuimos volcando en otras. Sí, yo cuando los clientes están muy asustados, cuando empezamos a desencofrar, los traigo a casa. Los traigo a casa y les muestro fotos y les digo, quédate tranquilo, todo lo que te conté va a pasar, danos tiempo. Ahí está el Shadow Play. Sí, con las plantas que estaban recién creciendo, todavía sin libros porque son de 3 o 4 días después de la mudanza. Y ahí está el fotógrafo. No es Diego, sino es Federico Cairoli, que fotografió esta casa. Esta va rápido. Bueno, sí, esto es rápido. Y lo último es también mantener cierta apertura al error y cierta apertura a lo imprevisto y a maravillarse con el resultado que uno planeó y con el que no planeó también. Que también tiene que ver con un ejercicio que nos pasa, que tenemos que asumir como obsesivos del control y que muchas veces dejar un poquitito ligado al hacer luego o al azar no nos ha resultado mal. Sobre todo también es como de alguna manera bueno para la cabeza. Esta casa que también... Sí. No, seguilo, está bien, está perfecto. No, que esta imagen es una casa que todavía no les había mostrado, que está acá en Pinamar también. Muchas veces dicen, che, qué buen efecto que se logró en el tabique principal con la luz de abajo. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se calculó? Y no se calculó. Son las tablas mal puestas, son las tablas parejas, son pocas aseguradas, lo que sea. Ahora, les gusta a la gente y nos gusta a nosotros. Son esas cuestiones de capaz de maravillarse con lo que uno no pautó. Lo mismo cuando Ariel mostraba recién la casa Cubats, donde estaba esa secuencia de cómo esos aros dibujaban. También algo que eso sí se pensó, pero que luego al verlo te das cuenta de que tiene un impacto muy distinto al que te hubieses imaginado. Lo dejo con... Bueno, esta es otra de las casas que terminamos recién. Esta terminamos en los últimos días de enero, así que tuvimos no esa devolución.
Y es una casa distinta a todas porque el lote era muy grande, un propietario que ya había hecho la inversión en otra zona de Carilón, no podía construirla porque por código los lotes nunca se habilitaron, así que compra el terreno en otro lado y con los mismos acopios de aquel momento había que reinventar todo el proyecto. Y a diferencia de lo que hacemos siempre, que es tener bastante tiempo para hacer una presentación de anteproyecto, estos dibujos que parecen hechos por mi hija, es el primer, esto y los libros, empezar a contar cuál es la idea. Y la idea es que la casa, lo que tenga que estar cerrado, esté bajo tierra o esté en relación con la vivienda, con la calle, perdón, y generar más que todo un puente entre el sol del oeste, que es el que da al frente, y el patio un poco más fresco, que es el de atrás, donde están los árboles, donde se ven todos esos circulitos verdes, que es en verano a las 3 de la tarde, en el frente no vas a poder estar, pasate por debajo de tu techo, porque la casa es un techo, y te vas al patio más fresco. Básicamente es eso, y después los referentes, como siempre, eh, nada, a mí me parece maravilloso trabajar con esto y poder mostrárselo a los clientes y decir, mirá que todo lo que estamos haciendo ya está inventado. Solo tenemos que ver cómo le entra de una manera armónica a tu proyecto. El tiempo y el parate de verano para empezar a resolver las columnas que sabíamos que queríamos que no interfieran esa relación frente-fondo, cómo hacer columnas mínimas, el trabajo con el ingeniero, la relación, el pandeo, el momento de inercia, todo eso que ven en estructuras y que se cruza todo el tiempo con todo lo que hacemos. De vuelta, otro cliente que tiene que ser cómplice en ayudarnos a poder resolver estos procesos. Eh, el casetonado como un tema que nosotros no habíamos hecho nunca y que es un tema tecnológico y a la distancia sabíamos que no podía ser en madera porque no iba a poder ser visto, cómo se iba a trabajar la iluminación, y cuando todo eso empieza a cerrarse, la obra empieza a abrirse, ¿no? Y empiezan a aparecer estas cosas. Ya en algún momento la publicaremos, contaremos un poco mejor del proyecto, pero acá lo que nos interesaba es esto de la experimentación y de seguir estudiando, porque esta foto debe tener un año más o menos. Ya con la obra Sí, en marcha, definido el Sí, casetonado, empieza la relación con el propietario, el constructor y el que provee los casetones para que se pongan de acuerdo en quién lo va a pagar y todo ese tema administrativo que lo tenemos siempre, pero en el caso nuestro seguir investigando, viajar a la obra, una en Parque Patricios con el ingeniero, tener la documentación, ir a ver referentes, Galería Jardines, ¿no? Sí. Justo sí. estábamos, justo estábamos estudiando o haciendo un taller en Buenos Aires y dijimos, bueno, vamos a verla, a ver las coherencias, las incoherencias de lo que estamos presentando, y nos dimos cuenta que estaba bastante próximo a los referentes. Y por otro lado, cuando recién decía Pancho de estar abiertos al error, a lo que pueda pasar uno tenga calculado, la verdad que trabajamos mucho, con varios meses con los módulos de los casetones. Cuando 2 meses antes nos dicen que la medida variaba, bueno, adaptamos toda la documentación y en obra, el día que se está replanteando, la medida vino distinta de nuevo. Entonces, la verdad que con todas las columnas en posición, queriendo que todo esté como tiene que estar, o sea, con esto sí que no se puede improvisar, esto tiene que funcionar, las columnas ya estaban puestas, o sea, no había posibilidad de cambiar ni alterar nada. Así que lo que tuvimos que hacer es, por eso ven esas tiritas de madera que aparecen, es cómo poder mantener la modulación que necesitábamos para unos casetones que vinieron en una medida diferente a la que nos dijeron que iba a venir. A 500 kilómetros del proveedor, con un apuro por entrega de obra, con un constructor que no puede perder tiempo. Entonces ahí es donde nos agarra el pánico escénico, pero sabemos que tenemos que pensarlo y poder resolver. Bueno, es eso, por eso están esas maderas. y Y ahí quedó. ya se empieza. Y quedó. Sí, Quedó, y por otro lado, todo esto que yo digo que son cuestiones, siempre decimos son cuestiones nuestras, si al cliente la columna le quedó un centímetro fuera de lugar, no se va a preocupar, pero lo estamos viendo nosotros, no podemos soslayar ni dejar eso como está por el simple hecho de, bueno, hicimos lo que pudimos. Creo que siempre hay que darle un poquito más. A su vez, esa Eh, viga más ancha tenía que responder al ancho de carpintería, al cortinado, porque estaban pasando los sensores eléctricos por ahí, así que no era menor. Esta foto de proceso está buena porque plantea bastante bien lo que decía Ariel, la relación entre los dos patios, y interrumpida de la manera más leve posible por la casa.
la oportunidad de tener algunos vidriados, también adaptando el sistema con algunos cajones, haciendo entre el high-tech y el low-tech, logrando lo que buscamos en cada espacio. Y ya se van acercando a lo más cercano al fin de obra, porque no tenemos fotos definitivas, ¿no? Pero van viendo que aparecen las carpinterías, que van apareciendo los datos, las barandas de vidrio, esa permeabilidad que se pierde lo menos posible. Una hoja en blanco. Ahí está. Y esta es una vuelta. Una vueltita. Ese objeto es la pileta, ¿no? Tiene como una vista protagónica y que divide el acceso vehicular del peatón. Uno de los patios también. Ahí los interiores y la idea de siempre, lo que decíamos al principio, ¿no? De ganar el frente-fondo, la transparencia, siempre que el techo quede suelto. Hay espacios de transición. De la derecha es la salida de un dormitorio, que tiene su espacio para hamaca paraguaya, y la izquierda es el semicubierto para uso de parrilla. Bueno, y como modo de cierre, lo que vimos en estas tres obras es, en primer lugar, la construcción como el soporte de una idea, ya sea funcional, conceptual o del habitar. En el segundo, como desde la pertinencia social, tecnológica y contextual. Y la última, como espacio de experimentación tecnológica y sensorial, que nos parece que la tecnología o la construcción deberían estar subordinadas a estas herramientas y utilizarlas de este modo. Por supuesto, dentro del paraguas de lo que para nosotros son nuestras variables de uso y de espacio, normativas y de formación que tenemos, y permitiendo que el error se cuele y que el asombro esté. Ariel Sí, te está contá. bajando espacio. No, Bueno, vos. no, mientras que después alguien lee el texto de Sábato, esta imagen que también tiene que ver con nuestra generación y un momento que fue el de este libro, esta película. En esta imagen, los protagonistas del Club de la Pelea decían: me conociste en un momento muy raro de nuestras vidas, y es más o menos en el que estamos todos. Nos toca esta charla y por momentos abstraernos como si nada pasara, y están pasando un montón de cosas. Probablemente no sea el fin de nada, pero sí es el cambio y volviendo a alguna de las placas del principio, a estar atentos. Queremos estar atentos a qué está pasando, ¿no? Con las ciudades, con el modo de habitar, en cuanto cambia, en cuanto no. Por ahí en un par de meses, en un año, dijimos, che, al final pensábamos que iba a ser tan diferente y resultó que es igual, o no. Pero creo que ni hablar a nosotros como profesionales, pero a ustedes como alumnos y cursando en la facultad, estar atentos a esta nueva normalidad que es en la que venimos y en la que estamos aprendiendo todos los días. No es otra cosa. No creo que sea el fin del capitalismo, como pasaba y se decía en el Club de la Pelea, pero sí que hay cambios y que son momentos raros en nuestra vida. Así que, nada, como un cierre así formal, gracias, y no sé cómo sigue, si hay preguntas o en definitiva, esperemos que algo de todo esto quede. Quería agradecer lo productiva de la charla y el intercambio, que siempre está bueno intercambiar, charlar de la arquitectura y de todo lo que rodea a la arquitectura en general. Genial. Bueno, No, gracias. Cuando quieran. Gracias.